5, 23, 24. Ojo, estamos hablando de las ofrendas, no estamos hablando de los diezmos. Los diezmos es una cosa y las ofrendas es otra. Los diezmos sirvió para el antiguo pacto. Que se les dio a Israel. Si alguien hoy en día cobra estos diezmos, es ilícito recibir los diezmos voluntariamente o lo que sea, por cuanto tendría que tener mandamiento de Dios la persona, mandamiento de Dios para tomarlos, y tendría que ser sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Un sumo sacerdote tiene constitución de matar y hacer expiación de ofrendas con animales. Y los dos únicos sumos sacerdotes que han habido es los de Leví y el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Ok? Ya Melquisedec no está, y el último sumo sacerdote según la orden de Melquisedec es el mismo Señor Jesús. Él es el nuevo y último sumo sacerdote. Él no necesita nada. Así que para cobrar los diezmos tendrías que ser sumo sacerdote. Ya seas levita, un levita judío, o seas de la orden de Melquisedec. Nada más. Eso no se da hoy en día para el nuevo pacto, porque ni siquiera nuestro Señor Jesús pudo cobrar estos diezmos, porque venía de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. ¿Los levitas siguen cobrando? No tienen templo. Entonces, hoy día vamos a hablar de este tema, que es la ofrenda. La ofrenda. Entonces dice: por tanto, si traes tu ofrenda, presta atención, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ojo, cuando usted quiere dar una ofrenda, hay requisitos. ¿Ok? La palabra del Señor dice que si tienes algo contra tu hermano, ¿te dice que la puedes dar, dice Jesús? No la puedes dar. Tienes que ir a reconciliarte, ponerte a cuenta. Hoy, que no sé qué le dirás, pues, ¿no? Pero tienes que solucionar este asunto. Entonces, viendo desde el punto de la ofrenda, para que sea grata a Dios, tiene sus requisitos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora, ¿qué pasa? Por decirle, vamos a poner así, ¿ya? Un ejemplo. ¿Qué pasa si la mamá de un creyente, tiene necesidad económica, y el hijo
y el hijo tiene la ofrenda a Dios, ¿ustedes creen que se le debe dar o no se le debe dar a la madre? ¿Ah? Sí. ¿Qué dicen los demás? Sí. Si tu madre tiene necesidad y tú tienes una ofrenda para Dios, ¿se le debe dar o no se le debe dar a la mamá? Sí. Porque primero hay que cumplir el gran mandamiento. No, uno de los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es honrar. Entonces vamos a leer Mateo 15, versículo 5. Hermano, honrar a su madre, a su padre, ¿era antes o también es actual? Sigue, hermano. Sigue. No, me refiero a que antes no lo hacía, güey. Vamos desde el versículo 2, ¿ya? Para ir un poquito más atrás. Mateo 15, versículo 2. Vamos a ver cómo lo cuestiona el Señor Jesús. Dice, Mateo 15, capítulo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esto está hablando de Israel, por si acaso. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones? Se está diciendo a los judíos, esto bajo la ley, no a nosotros que somos gentiles. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Entonces, miren, el Señor Jesús está diciendo que más importante es cumplir con el mandamiento del Señor, que es amar al Padre y honrar a la Madre, aún con la ofrenda, que esta ofrenda es un corbán. Y corbán quiere decir la ofrenda a Dios. Aún con esta ofrenda, pero por las tradiciones de los hombres, esta ofrenda que sirve para honrar al Padre y a la Madre en su necesidad, para así cumplir el mandamiento de Dios, por una acción de hombres quedaba invalidada. Hoy en día, ciertos pastores presionan tanto a los hijos de Dios que les hacen diezmar, ¿ok? Cuando la madre y el padre necesitan el dinero. Aquí hay una hermana que viene y que testificó el otro día. Su hijo le dieron 70,000 soles. Fue corriendo y le dio 7,000 soles de diezmo al pastor. Y a su madre le dio 100 soles. ¿Qué es esto? Yo no lo estoy inventando, ¿eh? Que venga la hermana la próxima semana con el hermano Edwin, que ella misma testifique. Entiéndanlo bien, por mandamientos de hombre hacen esto, igual que en el tiempo del Señor Jesús. Entonces es una deshonra. Miren la diferencia, a la madre le da 100 soles y al pastor le da 7,000. ¿Ok? Entonces estamos viendo bien claramente
que hay que ayudar al padre y a la madre. Aunque tu madre tenga. Aunque tu madre tenga. Aunque tu padre tenga. Entonces tienes que cumplir el mandamiento del Señor honrando. Ahora, no solamente le vas a honrar con dinero, también le vas a honrar no hablando mal de ellos, que es lo más importante. Los dos son importantes, no hablar mal y también sustentar. Entonces, como nosotros estamos formados para toda buena obra delante del Señor, que no nos falte nada, para cuando venga el Señor también nos haya irreprensible. No, también, Señor, mira, ve, estuve ayudando a mi madre y a mi padre. ¿Ok? Entonces, la ofrenda que está hablando el Señor era invalidada, el mandamiento, por los mismos hombres. ¿Ok? ¿Estamos en este punto claro para pasar al otro? ¿Alguna pregunta? Sí, porque yo le dije una vez allá en la congregación Pueblo ¿Ya? que yo en vez de traerlo a la iglesia le di a una persona que no tenía. Claro, está bien. Y es porque también es una forma de dar de Dios. Claro. Pero me dijeron que no, porque yo no puedo disponer de lo que no me pertenece. Y este es de Dios, no puedo tomar lo que no me pertenece. Así es, pues, hermano. Entonces, vamos a Marcos 11 para corroborar 7:11, perdón. 7:11 para corroborar este asunto. Versículo 10, empezamos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a él. Entonces, es lo mismo que estamos leyendo en Mateo, pero un poco más explícito, porque ya el Señor les está diciendo bien claramente que con mandamientos de hombre invalidan el mandamiento principal de Dios. Y todavía se excusan porque los presionan, pues. No, que tienes que dar las cosas sagradas de Dios. Dios no necesita nada. Dios le complace que tú tengas piedad primero con tu madre y tu padre. Porque eso es el Evangelio del Señor, la piedad. ¿Ok? Pero esto por mandamientos de hombre y querer tener este dinero, le decían, no, eso es sagrado para Dios. ¿Cómo le vas a dar a tu padre y a tu madre? Y seguro que en enseñanzas le dirían estas cosas. Entonces, pero el Señor Jesús desmiente. Es más necesario honrar al padre y a la madre en sus necesidades. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Para seguir avanzando. Vamos a ver de qué se trata la ofrenda. Vamos a Marcos, capítulo 12, versículo 41. Este es bien famoso.
12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 2 cuadrantes. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó lo que tenía de sustento, confiando en Dios. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó lo que no tenía, todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, aquí lo que va a contar es una cosa. La ofrenda, a diferencia de los diezmos eran, ¿qué eran los diezmos? En el antiguo pacto, ¿Alimento? alimento. ¿Ok? Pero la ofrenda no se trata de alimentos, sí se trataba de dinero. Entonces, hay en este pasaje, el Señor Jesús es bien explícito. La actitud de tu corazón, la fe que tienes en Dios. Esta viuda tenía una actitud. Estaba echando de lo que le faltaba. La actitud de los otros era de dar para que los dieran. Esa es una mala actitud, hermanos. Si usted va a dar la ofrenda para los santos, tiene que dar no de lo que le sobra, sino de lo que su corazón en el Señor le propone. Porque si usted agarra y se amarra en ese momento, escuchen, ¿no? Y usted dice: oh, es mucho lo que le voy a dar, entonces mejor no lo dé. No lo dé, porque el que califica los corazones no es el hombre, sino Dios. Entonces, cuando usted se está viendo en ese momento se está viendo mucho, esa ofrenda no va a ser grata para el Señor. Mejor no le dé y espere hasta que su corazón esté de acuerdo al Señor. Ponga las cuentas, ruéguele, dígale: Señor, mi corazón es muy duro. No sé cuántas cosas usted le tenga que decir, para que este corazón sea un corazón de dador alegre. Mírenme, para recoger las ofrendas tampoco se puede recoger cuando uno quiere, no cuando el pastor quiere. Las ofrendas se tienen que recoger cuando hay necesidad. ¿Ok? Aquí no tenemos necesidad. De todas las cosas sobreabundamos. ¿Para qué se va a recoger ofrenda? La otra vez, uno de los hermanos, que hoy día no ha venido, no lo he visto, qué raro, porque siempre viene el hermano, la otra vez quiso ofrendar 1000 soles. ¿Ok? Quiso ofrendar 1000 soles. Pero, escuchen bien, él todavía no está casado, pero tiene pareja. Entonces está en fornicación. Como dice la palabra. Si viene a dar ofrenda, le está dando, pero el que califica no lo está probando, no es agradable todavía. Porque no está en comunión con Claro, Dios. no es agradable, no es acepta todavía. ¿Ok? A él solamente le falta regularizar esto. Nada más. Una vez que lo regularice, el hombre pues no, con todo su corazón lo va a dar, porque lo propuso en su corazón, pero no se le aceptó por
cierto motivo, porque se sabe que no va a ser grato para el Señor, no va a ser una ofrenda aceptable. En vano le va a dar. Primero tenemos que alinearnos con el Señor. Mire todavía cómo las ofrendas, cómo ni siquiera se pueden recibir porque así por así. ¿Ok? En otros lados no le importa si tú no estás casado, si tú estás en fornicación, en adulterio, no le importa nada de tu vida, solamente te lo reciben y punto. Nada más. Te lo reciben y punto. Porque no hay conciencia de que Dios es el que tiene que calificar el corazón del hombre. ¿Cómo está? Para que sea ofrenda fragante para el Señor. ¿Ok? Por eso que Jesús en los otros pasajes aún corrige. Si tienes algo, mejor no lo des, déjalo ahí en el altar. No lo des. No te dé provecho. Anda, sabes lo que tienes que hacer. El segundo mandamiento sabes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tienes algo contra él, no le amas. Entonces tampoco podía dar. Pero hay muchos que no toman en cuenta a Dios que les va a calificar, pero por ser visto de los hombres, ¿sabes? Las ofrendas tampoco pueden ser manipuladas. No puedo decir, ustedes que en otro tiempo eran, qué sé yo, mujeriegos, eran esto y el otro, y usted se gastaba el dinero en cosas del mundo, y hoy día viene aquí a la iglesia a dar moneditas. No, mis hermanos, eso no es doctrina de Cristo. Eso es manipulación de hombres. O sea, agarran de la ofrenda de la viuda. Pero si vamos nosotros a la ofrenda de la viuda, la ofrenda estaba dando de corazón lo que no tenía y era aceptada por Dios, pero no era manipulada. Nadie le dijo a esa viuda, tú que en otro tiempo, que seguro que eras esto, que eras el otro, ahora mira, y la ofrenda y la viuda salió con ese corazón no de dador alegre, sino de dador manipulado a echar sus dos blancas. No, su corazón no estaba. De que como la viuda que no tenía nada de lo poco que tenía lo dio todo. Si Sí, ustedes pero que tienen no ofrendan a Dios como deben ser. no, la ofrenda, como estamos viendo, Los pastores de allá dicen así. es por sacarles el dinero. Pero aquí lo que estamos viendo es que la ofrenda tiene requisitos de Dios. La ofrenda te la va a calificar Dios en tu corazón. No le importa si sea un sol o medio sol. No le importa cantidades. Le importa que tú lo saques y te lo propongas en tu corazón. Para que llegues a ser un dador alegre. Porque si yo te manipulo y te digo que tú que eras esto, que eras el otro, que ahora le vienes, estoy manipulando, estoy utilizando la psicología para que tú saques más. Nada más. Pero eso no es el propósito. Esa gente que recibe, por estos métodos de psicología, recibe, ¿cómo se llama? Esta obtención de los hermanos de ese dinero no es calificado por Dios, por cuanto no llega a ser dador alegre. ¿Alguna vez aquí se le ha dicho, oye, tú tienes que ofrendar porque esto que el otro? No, pero cuando el Señor lo disponga, de repente usted está caminando, vamos a ver así, usted está caminando y de pronto el Espíritu Santo en su corazón le pone, no, tengo que llevar. De repente uno de mis hermanos está que necesita. Y viene y busca cuál de los hermanos está necesitando. Y por ahí sale yo. Amén, hermano, tome. Entonces, el que tuvo más,
El que tuvo más le dio también al que tenía menos, para que todos estemos iguales. Y entre los santos nada falta. La ofrenda va a ver usted hoy día que es para los santos, para los hijos del Señor, para que no haya escasez. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir escudriñando. Vamos a Hechos. Ahora, vamos a Romanos mejor. Vamos a Romanos 15, 16. Romanos 15, versículo 16. Miren, ve. No solamente la ofrenda que es agradable al Señor, no solamente tiene que ver con dinero. No solamente tiene que ver con dinero. ¿Cuál es la ofrenda más aceptable para el Señor? Que tú no andes en pecado, que tú le obedezcas día a día. Esa es una ofrenda grata de parte de tu vida. Y eso no tiene nada que ver con dinero. Entonces, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice Pablo, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea que no solamente la ofrenda está sujeta a dinero, sino que cuando tú decides santificarte para Dios, no permanecer en el pecado, eres ofrenda viva para Dios. ¿Eso vale o no vale? Sí. Que seas ofrenda viva, no pecaminosa, sino santa para el Señor, vale. Entonces es una ofrenda también. Amén. Y esa ofrenda verdaderamente es agradable para Dios. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces mírenme, Pablo estaba formando a los hermanos gentiles, que somos nosotros los gentiles, que no somos judíos. Los estaba formando como ofrenda agradable a Dios. Hermanos que entendían que el pecado no corresponde a Dios, los está formando de una forma seria. Vamos a seguir escudriñando estos pasajes. Vamos a Romanos 26. Y 27. Romanos, versículo 15, 26 y 27. Dice: desde el 25 agarramos, ¿ya? Para ir entendiendo más. Pero por favor lea todo, no se conforme con los versículos solamente. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar. Ministrar significa servir a los santos, a los hijos de Dios. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos.
o sea, entre los hijos de Dios que están en Jerusalén. Vamos a entender bien, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, la pregunta, aparte de la ofrenda que se hace para los santos, esta ofrenda no va para el pastor, ¿ok? Va para los santos, cuando hay necesidad, ojo. Pero miren bien, esta ofrenda que levanta Pablo va a decir bien claramente, para los pobres que hay entre los santos. Entonces, ser pobre es una maldición. ¿Ser pobre es una maldición? No. Pues hay muchos que dicen por ahí que ser pobre es ser maldito. Eso es una gran mentira. Esos son los de la prosperidad y toda esta doctrina, esta corriente. Pero miren, ve, dentro del pueblo de Dios se conforma de hombres ricos y hombres pobres. Pero no hay que hacer acepción de personas, como ya hemos estado hablando otras veces. Pablo va a decir, si se presenta un hombre, ¿no?, bien elegante, con anillo de oro, y ustedes le dicen, ven, siéntate acá, ¿ok? Y viene uno andrajoso, cochino, estiferiento, y usted lo mira, quiero estar adelante, no, siéntate allá al último, no, del poste para allá, para atrás. Entonces hace acepción de personas. La iglesia, compréndase bien, el pueblo de Dios está compuesto cuando se reúne de hombres ricos y pobres, pero para Dios todos somos iguales. Y la condición económica no te varía. La pobreza no es una maldición, ¿ok? No es una maldición. Hay circunstancias de pobreza. Entonces, vamos a seguir escudriñando. Vamos a Romanos 15:31. Para ver que el servicio también que se presta también es una ofrenda. El servir a los santos también es una ofrenda. Entonces dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pero cuando dice sea acepta, ¿para quién? ¿Para los hombres o para Dios? Acuérdate que el que va a calificar tu corazón es Dios. Entonces Él es el que califica. Pero en este caso, también el servicio a los santos no también tiene que ver con dinero, sino también tiene que ver con un servicio. Entonces, el hecho que esté aquí de servidor también es algo grato para Dios, es una ofrenda, ¿ok? Porque yo bien podría estar en mi casa, podría estar con mi esposa, podría estar con mis hijos, pero no puedo, yo quisiera, pero hay algo que no me deja, me hace estar aquí. Entonces eso es una ofrenda para el Señor, porque no lo hago por ganancia, sino lo hago por servicio. Amén.
Ya cuando venga el pastor de los pastores, dará a cada uno el galardón y dará su corona de recompensa. ¿Ok? Más cosas materiales, estas manos me sirven para trabajar. Nada más. Entonces no hay necesidad de estar sacándole dinero a los hermanos. Y esto lo vamos a aprender de una vez para que cuando vengan los nuevos tengan una sana doctrina, no una doctrina pegada a la codicia. Porque en las iglesias se enseña, mira cómo esos del mundo tienen carros, tienen casas, mira cómo viven. Y tú eres hijo de Dios, ¿cómo vas a vivir así? Si tú eres un hijo del rey. Te están incitando ¿a dónde? Tu mente ¿a dónde me están llevando? A la codicia, a que mires ese hombre del mundo, posiblemente ha trabajado, estafado, qué sé yo, y tú digas, yo también quiero lo que él tiene, con mayor razón porque soy hijo de Dios. Pero tu corazón no está en servicio de Dios, está en servicio a las riquezas. Y eso fue lo que dijo Jesús. Tu corazón o sirves a Dios. Y ejemplo tenemos a nuestro Señor Jesús. Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y lo tienes a Pablo también, lo que está diciendo acá en Romanos. Entonces la ofrenda al Señor puede ser dinero, puede ser tu tiempo, tu servicio. No solamente, ojo, está sujeta al dinero. ¿Estamos entendiendo ahí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a Primera de Corintios, versículo 10, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a entender cómo es esto. Ojo, en este versículo que vamos a leer de Primera de Corintios, los hermanos que estaban en Jerusalén, y en Judea, estos hermanos en ese momento estaban siendo perseguidos por los romanos y por los mismos judíos ortodoxos. Entonces los hermanos iban a buscar trabajo y los indicaba, tú eres uno de esos que profesa del Hijo de Dios, y no les daban trabajo. Entonces los hermanos tenían esposa, tenían hijos, y los hermanos no podían trabajar y necesitaban sustento. Entonces, ¿qué hacen los hermanos de Galacia? Pablo va a ordenar para que haya igualdad, aquí se hagan las ofrendas para los santos, para que llevándolos a Jerusalén, porque estaban en persecución, les sustenten en lo que necesitaban. Entonces vamos a leerlo. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, no dice para el pastor, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Ok? Miren lo que le está diciendo a Corintios. Ya había ordenado a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Y quién te ha prosperado? Dios. ¿Ok? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces. Pablo era un hombre muy cuidadoso.
sabía que corría mucho dinero en las iglesias. Hacer una ofrenda para los santos no era 1, 2, 10, eran cientos. Había mucho dinero de por medio. Él no quería saber nada del dinero. Entonces lo toma muy rigurosamente para que nadie vaya a hablar mal de él. Y dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ok? Y cuando haya llegado, versículo 3, a quienes hubieres, le dice a los de Galacia, a los de Corintios, le dice, a los que ustedes hubieren designado por carta, ¿no? A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Porque los hermanos de Jerusalén estaban pasando persecuciones y no podían trabajar. Los hermanos de Galacia y los hermanos de Corintio, porque todo era un solo pueblo de Cristo, estaban haciendo las ofrendas para llevar a los otros hermanos que estaban pasando persecución y por tanto estaban en necesidad. Entonces queda claramente que estas ofrendas son levantadas solamente cuando hay necesidad. ¿Ok? No se puede levantar todo día domingo, no me voy a levantar. No, solamente cuando hay necesidad. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir escudriñando. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8. Versículo 16 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 16 en adelante. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, la misma solicitud por ustedes, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a ustedes, y enviándonos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar el donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Estamos entendiendo? Estaban levantando ofrendas, donativos, pero Pablo, el mismo proceso de siempre delante del Señor, y como ustedes se están dando cuenta, había mucho dinero. En las iglesias corre mucho dinero, pero entre las diferencias de las iglesias hoy en día que se han levantado con las iglesias del Señor, era muy diferente. Todo lo que recaudaban no era para el pastor, y vivir con buen carro, buena casa, los hijos en buenos colegios, buena universidad,
mientras que el pueblo se come las uñas y no tiene a veces ni siquiera para comer, ni siquiera para el pasaje para irse a escuchar la palabra de Dios a una iglesia. Esta ofrenda era netamente para sostener a los otros hermanos. Siempre ha sido así. Las ofrendas a partir de Cristo en la gracia son para los santos. Entonces, entendámoslo bien, mis hermanos. Solamente cuando hay necesidad vamos a hacer estas cosas. Vamos a ver otro tipo de ofrenda. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2. ¿Qué tipo de ofrenda es esto? Esta es la mayor ofrenda que hay. Jesús. Efesios 5:2. Dice, y andad en amor. Eso significa todos los hijos de Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿Jesús anduvo pecaminoso? No. Por eso que fue una ofrenda aceptable para Dios, de olor fragante. Amén. Y este es otro tipo de ofrenda. Vamos a Hebreos para corroborar lo del Señor Jesús y su ofrenda que dio. Porque todo sumo sacerdote llamado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, el Señor Jesús se hizo la ofrenda en el madero. Hebreos. Estamos en Hebreos 5:1. Vamos a agarrar, ahorita me acabo de acordar un pasaje también. Vamos a Hechos. Esto a aprenderlo de una vez, para que no anden como las olas del mar, ¿no? Cualquiera de doctrina. Vamos a ver en Hechos capítulo 4, qué es lo que pasó. Y vamos a entenderlo bien, ¿ya, mis hermanos? Hechos 4, ¿cuánto? Hechos 4, versículo 32, en adelante. Vamos a entenderlo bien, hermanos. No es absurdo. Y esto sí, otro día vamos a, el Espíritu Santo nos permita, para seguir hablando de estas cosas. Vamos a dar una pequeña introducción. Hechos 4, versículo 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Ahí vamos a puntualizar, pero seguimos abajo. Miren bien, en el tiempo del Señor Jesús, vamos a entender algo. Los judíos, muchos de ellos no tenían misericordia, piedad, compasión. ¿Se acuerdan del buen samaritano?
cómo el sacerdote levita, y el sumo sacerdote y el levita bajaban del templo y vieron al herido y pasaron de frente, porque no tenían misericordia, piedad ni compasión. Entonces mírenme, el pueblo de Israel estaba con su corazón duro, ¿ok? Pero cuando llegó la promesa del Espíritu Santo en Hechos, muchos de estos judíos que lo habían mandado al matadero al Señor Jesús, diciendo: suelten a Barrabás, crucifiquen a Cristo, suelten a Barrabás, crucifiquen a Cristo, eran los judíos que en un momento eran ortodoxos, pero se volvieron, como ya hemos visto, mesiánicos. Estos en un momento se arrepintieron y primero vinieron a las filas 3.000 de ellos y después 5.000. ¿Ok? Ahora, en ese momento, estos que no tenían misericordia, piedad ni compasión, muchos de ellos, van a hacer una acción aquí. Dice, versículo 32, y la multitud de los que habían creído, ya no en la ley de Moisés, sino en la gracia en Cristo Jesús, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Miren, y vamos a seguir registrando. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque vendían sus casas, vendían sus propiedades para darle al pastor, al apóstol Pedro, no, para darle a los santos, para que entre todos haya igualdad. Entonces vamos aquí, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades en sus casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ok? No era para beneficio de los apóstoles. No se entienda así. Cambiarlo sería hacer herejía. Entonces, vendían sus heredades o sus casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. No quiere decir a los pies, sino al servicio de los apóstoles, para que Dios lo administre. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Había igualdad. Hoy en día los pastores, todo para ellos y para el pueblo, entonces hacen la sección de personas. Dice, tienen el corazón duro, no reparte, quieren tener más y más. Ellos buenos carros, buenos alimentos, los hijos buenas universidades, y no hay igualdad. Entonces no es evangelio de Jesús. No, ese es su evangelio de Dios de la prosperidad. Entonces, vamos a ver acá, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, ese es el que andaba con Pablo, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hemos leído ya antes que en Números 18, versículo del 1 hasta el 29, a los de Leví se le da
el diezmo, ¿sí o no? Pero hoy en día, en la gracia, un levita que había creído en Cristo, había dejado de ser ortodoxo, este levita estaba vendiendo una heredad. Ojo, a los levitas no se les dio tierra, pero sí se les dio 48 ciudades en las que ellos podían hacer sus casas. Este levita, el cual conocemos como Bernabé, tenía una heredad, pero la vendió y la dio. ¿Cómo es esto que un levita, en vez de recibir el 10%, ahora en los tiempos del Señor Jesús lo estaba dando? El levita tenía que recibir, porque este levita había entendido que había venido la gracia y que Cristo Jesús era de la tribu de Judá. Así de simple. Entonces, hermanos míos, estamos viendo de sincero corazón que las ofrendas solamente sirven para ayudar a los santos o cuando hay necesidad. No se puede manipular. No se le puede decir al pueblo, ustedes que en otro tiempo se lo hacían cuantas cosas con el dinero, ¿no? Y hoy día vienes a tirar moneditas acá a Dios. Eso no es correcto porque nunca va a salir el dador alegre. Va a salir un dador, ¿sabes qué? Manipulado, o sea, en su corazón, sí, pues antes yo hacía eso, y ahora que a Dios le quiero dar moneditas. Sí, le va a dar todo al pastor, seguro, pero nunca va a ser afecto para Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces vamos a darle palmas al Señor Jesucristo.